Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, especifica Belén de Judea porque es que había otra Belén, para que quedara claro que era la misma Belén donde había nacido el rey David. Ahora, cuando menciona al rey Herodes, que obviamente es Herodes el Grande, es importante entender el contexto histórico y entender quién era este personaje, por qué se comportó de esta manera, por qué hizo lo de la masacre, por qué sus hijos también se comportaron de esas maneras. Y hay que entender el contexto histórico porque entender a Herodes el Grande es muy importante para entender la historia de Israel y para entender también los escritos del Nuevo Testamento. Se le llama Herodes el Grande más que nada por las grandes construcciones que hizo. Él era un súper aficionado a la construcción. Admiraba mucho a los romanos y los romanos también fueron grandes constructores. Lo más destacado fue el Templo de Jerusalén y aunque lo llamaban el Templo de Herodes, realmente él no es quien construyó el templo, pero lo reformó tanto que pasó a llamarse el Templo de Herodes. Realmente quienes lo hicieron fueron Nehemías y sus compañeros. Pero lo agrandó, lo magnificó tanto que si, por ejemplo, un día tienes la oportunidad de ir a Jerusalén y coges un tour que va por debajo del templo, lo que es esa meseta, es la montaña artificial más grande jamás construida hasta el día de hoy. Ahí puedes ver las piedras que usaba Herodes para... Él hizo la meseta esa. Y solo viendo lo espectacular que es por debajo ya te puedes intentar imaginar lo espectacular que sería por encima. También el muro, el Kotel, también eso lo hizo Herodes. Y hizo también otras construcciones, por ejemplo, Masada, también muy espectacular, que fue el centro de la resistencia judía contra los romanos, aunque el motivo por el que la construyó fue justamente lo opuesto. Es que cuando una persona se la conoce por grande, muchas veces en verdad lo que tiene es grande porque amaga unos complejos, unas preocupaciones, unos temores. Realmente él construyó Masada para protegerse de los judíos en caso de que se sublevaran, porque él no debía ser rey de Israel. Pero bueno, sirvió para que los judíos resistieran contra la ocupación romana. También hizo, por ejemplo, Cesarea, que es muy impresionante, yo no sé por qué no va más gente a visitarlo, es muy importante en el Nuevo Testamento. La ciudad, bueno, el puerto y las casas y el anfiteatro está prácticamente intacto desde hace 2000 años, es impresionante. Pero entendamos un poco quién era este personaje y para entenderlo hay que retroceder un poco en la historia y así veremos por qué se comportaba de esa manera. Los macabeos se habían revoltado hacía siglo y pico y ellos habían expulsado a los griegos, que no eran realmente griegos, eran más que nada sirios, y no era realmente una invasión, sino era más bien una guerra civil entre judaizantes y helenizantes, y ganaron los macabeos y empezó la dinastía de los hasmoneos. Ahora los hasmoneos solo liberaron Jerusalén y Judea, o sea, los alrededores. Entonces ellos empezaron a expandirse y lo primero que tomaron fue Idumea. Luego también tomaron Galilea, el lado oriental también del Jordán, donde los gadarenos también se expandieron hacia el mar, hacia lo que es hoy Tel Aviv, lo que luego fue Cesarea, que construyó ahí Herodes el Grande. Pero ellos hicieron algo que nunca habían hecho antes y nunca volvieron a hacer, es que se encontraron que había muchos gentiles en esa zona. Galilea de los gentiles, ¿verdad? Y cuando cogieron Idumea, que había sido muchos siglos atrás parte de Israel, había muchos idumeos. Entre los idumeos estaban los antepasados de Herodes el Grande. El abuelo de Herodes era idumeo y se circuncidó, se convirtió, pero es que los hasmoneos, a medida que fueron conquistando tierras, forzaron la conversión de la gente. En los mejores casos les dijeron o os convertís al judaísmo o os vais. En el peor de los casos, o os convertís al judaísmo o os cortamos la cabeza. Entonces ellos se convirtieron, los antepasados, la familia de Herodes,
al judaísmo a la fuerza, por lo que muchos no los veían realmente como judíos. Porque un judío converso a la fuerza, o de hecho cualquier persona convertida a una religión a la fuerza, no lo es de corazón. Es a regañadientes y trae muchas cosas de su antigua religión, o sigue en su antigua religión secretamente, o le importa un bledo la religión que está practicando. Todo lo contrario del converso. Los conversos al judaísmo, esos son los más que no dejan pasar la cosa más pequeñita, ¿no? En cambio, el que nació, pues a veces se saltan no pocas cosas. Entonces él tenía un complejo o tenía un miedo de que lo quitaran de rey porque ni era descendiente de David, ni era realmente judío. Sabemos que él tenía eso muy grabado dentro porque mandó al historiador de su corte escribir la historia de su familia, y realmente la historia de su familia, él dice que no tiene linaje porque ellos se habían ido a Babilonia y habían regresado, y claro, muchos de los que regresaban de Babilonia no sabían de qué tribu eran. Él era idumeo. Después de estas conversiones en Israel que se fueron expandiendo, los judaizantes, los fariseos, se enfadaron, se molestaron mucho con esas conversiones forzosas, y eso acabó en matanzas de fariseos. Los expulsaron del Sanedrín, persiguieron, los encarcelaron y hubo muchos problemas con ellos, y los hasmoneos se convirtieron en helenistas, porque de todas formas los helenistas eran todo lo contrario, tenían como una obsesión en convertir todo el planeta al Dios de Israel al costo que fuera. Y esa fue la pugna, ese cambio. Los hasmoneos se helenizaron mucho y la cosa fue de mal en peor. Hubo, de todas formas, una gran reina que puso la paz, una hasmonea que se llamaba Salomé, que realmente no se llamaba Salomé. Lo que pasa es que hay esa manía de cambiar los nombres a las personas. Ella se llamaba Shalom Sion. Y realmente su nombre se cumplió, porque trajo paz a esas disputas e incluso consiguió meter de nuevo a algunos fariseos en el Sanedrín, aunque ellos ya sí se mantuvieron siempre en minoría. Cuando fue el juicio en el Sanedrín contra Yeshua, ellos eran minoría, no tenían casi poder. Y luego hubo una pugna, una guerra entre dos herederos al trono, hasmoneos, y unos se tomaron el bando helenista y otro el bando judaizante. Eso fue creciendo y se convirtió en una guerra civil para ver quién mandaba. Ahora bien, los grandes aliados de los judíos eran los romanos, porque claro, ellos se habían expulsado a los griegos, pero es como en política, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces ellos hicieron una alianza con los espartanos, que eso no era más simbólico que otra cosa, pero con los romanos tenían esa alianza, de modo que si bajaban los griegos otra vez a por Jerusalén, ya sabían que los romanos saltarían. Entonces Herodes, que su padre de todas formas era una persona importante en Israel entre los hasmoneos, se crió en palacio básicamente o con los cortesanos, se crió con la élite de los hasmoneos. Él fue, siendo joven, a Roma, fue al Senado y les dijo: vuestros aliados se están matando, que están en guerra civil. Antes de que esto vaya peor, bajar a Israel, poner paz allí, decidir cuál de los dos hasmoneos debe ser el rey. Y lo que el Senado decidió es que invadirían Israel y pondrían a Herodes como rey de Israel. Él ya no era aceptado por muchas personas porque venía de una familia convertida al judaísmo a la fuerza, y además no era descendiente de David, no podía ser rey, de modo que no tenía ni el apoyo de los helenizantes ni el apoyo de los judaizantes. Incluso fue más, él estaba casado y tenía un hijo. ¿Qué hizo? Abandonó a su esposa y a su hijo y se casó con Marián, que era hasmonea, para que por lo menos se pudiera decir que sus hijos
eran descendientes de David, aunque eso es una ignorancia. Él ignoraba todo lo que fuera la Torá y las escrituras porque no era de corazón. Él ni tan siquiera sabía de dónde tenía que salir el Mesías, que eso lo sabía todo el mundo. Él no sabía que la línea hereditaria para ser rey era por el padre, no por la madre. Entonces, ¿qué hizo? No tenía el apoyo de prácticamente nadie, excepto de lo que se llaman los herodianos, que nadie sabe muy bien quiénes eran los herodianos, pero por el nombre pues se puede entender que serían los que lo apoyaban, serían prorromanos, no eran ni projudíos, o sea, ni pro-Torá, ni fundamentalistas, por así decir, ni serían prohelenizantes, sino que serían a favor de los romanos. ¿Y qué más hizo? Pues como no tenía el apoyo de nadie, se trajo judíos helenistas de la diáspora, que no eran propiamente de Israel, y esos eran los que estaban gobernando con él Israel, helenistas y de fuera. Esos son también los que estuvieron, pues, el sumo sacerdote, los que condenaron a Yeshua a la cruz. Y ya entendiendo esta obsesión que tenía y estos miedos que tenía de que él no era rey legítimo, de hecho, no era ni visto por muchos como judío, podemos entender por qué se comportó de la siguiente manera que veremos en los siguientes versículos.